la paz en la dicha suprema, siempre noble, soñó el Salvador, fue obtenerla su eterno problema, conservarla es su gloria mayor. Y con fe inquebrantable el camino del progreso se afana en seguir, por llenar su grandioso destino, conquistarse un feliz porvenir. Le protege una férrea barrera contra el choque del ruin deslealtad. Desde el día en que su alta bandera con su sangre escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. Hacelo por vos, hacelo por mí, hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen la belleza del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grave en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Techtechan, Juan, Nusehuawi, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguelis. Así somos.
El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador. Muy buenos días, El Salvador. Qué gusto que nos acompañe, que despierte bien tempranito para ir a su trabajo, para realizar sus labores y que sobre todo decida informarse antes de salir de casa con Noticiero El Salvador. Ya estamos listos para informarle. Héctor Peñate, buenos días. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo sintió el temblor? ¿Suave, fuerte? ¿Hubo movimiento ahí? No me lo vas a creer, pero no sentí el temblor. No sé a qué hora fue. ¿Cómo puede ser posible? Dice el Ministerio del Ambiente que los datos finales de este sismo son de 5.3 frente a la costa de Sonsonate, 34 kilómetros al sur de la playa Los Cóbanos, hoy a las 2:13 de la madrugada. Por si no lo sintió, se lo acabamos de informar. 2:13 de la madrugada. Bueno, vamos a darle más información en esta entrega de Noticiero El Salvador. Comenzamos con los titulares. Presidente Bukele dice que si Washington planea abordar en serio el tema migratorio, debe olvidar el plan del 2014 que no funcionó. El presidente Nayib Bukele anticipa un veto a cualquier aprobación apresurada de la ley de agua por parte de los actuales diputados. Casos de probidad siguen estancados o vencidos en la Corte Suprema de Justicia sin que el tema parezca importar a los magistrados. Alcaldes derrotados el 28 de febrero siguen afectando a la población a grados extremos como en Santo Tomás, donde no hay energía en plazas y calles. Y avanza en las 3 zonas del país el programa de vacunación de militares, miembros de la PNC y personal sanitario. Toques de queda, caos hospitalario, más confinamientos y alza de contagios describen el panorama mundial ante el avance del coronavirus. Y en la portada de Diario El Salvador tenemos ahora información muy importante relativa a este tema. Específicamente dice el titular, la madera. El presidente va a vetar la ley de la privatización del agua. Con eso está el Diario El Salvador anunciando su madera, como se le dice a las letras más grandes que usted observa en forma de titular. Los diputados salientes pretenden aprobarla antes de que llegue la nueva Asamblea Legislativa. Ese tema es muy relevante, muy importante, sobre el cual el presidente de la República también ya se pronunció en las últimas horas. En otro de los subtemas, Diario El Salvador dice que el embajador de la Unión Europea dice que nadie ve una dictadura en El Salvador. Esto es uno de los temas más relevantes también que se han vertido en las últimas horas. Mientras tanto, otro subtitular dice, el gobierno lanza la política de educación superior. Eso es trascendental para las próximas semanas, las próximas jornadas educativas que vamos a tener información importante. Además, 775 millones de dólares va a invertir el país en 16 asocios públicos privados. Esa es la información más importante que tenemos a nivel de texto en la página principal de Diario El Salvador. Pero también una fotografía muy importante, una serie de fotografías con el santo del pueblo, como se le denomina a esta publicación. Los salvadoreños conmemoraron ayer el 41 aniversario del martirio de San Óscar Arnulfo Romero en la cripta de la Catedral Metropolitana, en misas y en las calles del centro histórico de San Salvador. Así las cosas y así lo que dice Diario El Salvador. Y recuerde, a tan solo 25 centavos. Iniciamos con el detalle de las informaciones nacionales y comenzamos hablando de seguridad. Y es que la Policía Nacional Civil en horas de la madrugada realizó un operativo en distintos puntos del país que dejó como resultado varios criminales detenidos. La corporación policial, bajo el Plan Control Territorial, no descansa hasta llevarle tranquilidad a las familias salvadoreñas. Más de 20 criminales que han cometido delitos como homicidio agravado, extorsión, privación de libertad, robo agravado, agrupaciones ilícitas, entre otros, fueron detenidos en el operativo Libertad realizado por la Policía Nacional Civil en los departamentos de Santa Ana, San Miguel, La Libertad, Morazán y La Unión.
Entre estos figuran 11 personas detenidas, según las autoridades, por el delito de extorsión y homicidio agravado, puesto que se capturó a los responsables del asesinato de una ciudadana de origen japonés en 2019. Se trata de Jonathan Claros y José Morales, ambos de una estructura terrorista. Además, se detuvieron a 10 delincuentes que se dedicaban a extorsionar a la población y se intimó a un privado de libertad. En Zaragoza, La Libertad, la PNC capturó a 5 sujetos por orden administrativa y la intimación de 8 detenidos por los delitos de homicidio, extorsión y organizaciones terroristas. Al mismo tiempo, la captura de 2 cabecillas de pandillas responsables de liderar y financiar las operaciones de grupos terroristas en los departamentos de La Unión y Morazán. Y junto a ellos se realizaron 4 detenciones más a sujetos que han cometido múltiples delitos. La PNC también resuelve el caso del asesinato de un agente policial ocurrido el pasado 21 de julio de 2017. Los sujetos capturados son identificados como Dimas Orellana e Ismael Vides por el delito de homicidio agravado. El Plan Control Territorial continúa dando frutos. La corporación policial trabaja 24/7 para llevar tranquilidad a las familias salvadoreñas con un plan eficiente. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y en más informaciones relacionadas con la aplicación del Plan Control Territorial en todo el país, El Salvador ha logrado una disminución sostenida en la cifra de personas desaparecidas en el primer trimestre de este 2021. Inmunidad. El gobierno del presidente Nayib Bukele desde el día 1 de su gestión ha trabajado por la seguridad de los salvadoreños y con el Plan Control Territorial se han obtenido resultados históricos, como por ejemplo una disminución sostenida en la cifra de personas desaparecidas en el primer trimestre de 2021. Los datos policiales indican que entre el 1 de enero y el 21 de marzo de 2021 han recibido la denuncia de 397 personas sin paradero. En el mismo periodo del año anterior se contabilizaron 413, mientras que en el 2019 fueron 618. En términos porcentuales, la policía reporta una baja del 35.7% de 2019 a 2021, mientras que durante las administraciones de gobiernos anteriores, la cifra de los desaparecidos duplicaba la cantidad de los homicidios. En esta ocasión, las autoridades de seguridad trabajan articuladamente por mejorar la seguridad en el territorio nacional. Con información de Ana Yancy Ábrego, Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Y en más información, el gobierno lanzó el Plan Verano Seguro 2021, enfocado en prevenir contagios de COVID-19 y evitar personas fallecidas durante estas vacaciones. Dicho plan iniciará el próximo 27 de marzo y también van a participar varias instituciones del gobierno para llevarle tranquilidad a la población. Más de 100.000 personas de 13 instituciones trabajarán coordinadas sin descanso para garantizar unas vacaciones seguras a todos los salvadoreños. Puedo garantizarles que estamos preparados y listos para dar respuesta a cualquier emergencia que tengamos que atender. Nuestros equipos de emergencia siempre están activos y estarán reforzados a partir del 27 hasta el 4 de abril. El control de temperatura y otras medidas de bioseguridad serán colocadas en diferentes puntos como parques, restaurantes y playas. Vamos a estar restringiendo el ingreso de turistas a nuestros sitios públicos entre el 50 y 75%. Esto depende también de cada uno de los lugares. Estaremos realizando un promedio de 10 a 20 inspecciones diarias en restaurantes, bares, centros de ocio y lugares turísticos. No podemos nunca olvidar el riesgo de contagio. Este no ha pasado. Seguimos en pandemia. Están totalmente las áreas de provisión de servicios disponibles para acercarse y que la población salvadoreña, ante la necesidad de un medicamento para alguna enfermedad crónico-degenerativa, pueda asistir. Más de 23.000 elementos de la Policía Nacional Civil serán desplegados a nivel nacional, así como 13.000 efectivos de la Fuerza Armada. Garantizaremos la seguridad en las diferentes fronteras del país, en los lugares turísticos, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Tendremos 91 recursos terrestres para poder realizar patrullajes en rutas, patrullajes motorizados,
También estaremos apoyando a la Policía Nacional Civil. El Plan Verano Seguro 2021 también está enfocado en reducir los accidentes de tránsito. Para ello, más de 100 controles vehiculares serán instalados a diario en diferentes puntos del país. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y el gobierno del presidente Nayib Bukele destaca importantes señales de recuperación en la economía desde varios indicadores oficiales. Esto tras la pandemia del COVID-19 que está golpeando al mundo. De acuerdo con el presidente de CEPA, Federico Anliquer, la actividad de comercio exterior ha mejorado en comparación con el año pasado. Desde enero hasta el 14 de marzo, la movilización de carga en la terminal respectiva del Aeropuerto Internacional de El Salvador incrementó en un 35%, mientras que en el puerto de Acajutla, esta actividad mostró un 8.5% de variación positiva, pero actualizado al 20 de marzo, solo en el puerto ya se sobrepasó el 1.000.000 de toneladas entre importaciones y exportaciones. El dato tiene relación con la información que compartió la Dirección General de Aduanas. En enero de 2021 informó que procesó 653.87 millones de exportaciones, un aumento de 6.82% en comparación con el mismo mes de 2020 y de 5.9% con el de 2019. Luego, en febrero, Aduanas reportó 659.38 millones por esta misma actividad, con la cual se volvieron a superar los niveles de 2020 y de 2019. En el mismo tema de recuperación progresiva, la Superintendencia del Sistema Financiero reportó que el saldo de préstamos al 19 de marzo de este año fue de 14.875 millones de dólares, un incremento sensible respecto al mismo periodo en 2020. Esto indica que el dinero se mantiene circulando en la economía y dentro del sector supervisado, una muestra de confianza para el mercado local. Además, la superintendencia destacó que los depósitos están en 16.731.6 millones de dólares, un monto 11.1% más alto que en 2020. Mientras tanto, el gobierno trabaja en proveer condiciones que ayuden a las empresas a participar del proceso de recuperación, con la modernización de los servicios institucionales, el uso de tecnología, coordinación interinstitucional, acercamientos y opciones de financiamiento como Firempresa. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Y dos de los principales proyectos del gobierno del presidente Nayib Bukele avanzan de acuerdo a lo programado. Hablamos del tren y el aeropuerto del Pacífico, los cuales ayudarán a dinamizar la economía del país, aparte de generar inversión, y también se crearán más fuentes de empleo. El Tren del Pacífico es uno de los proyectos estratégicos del gobierno para la generación de ingresos económicos. Al respecto, el comisionado presidencial para proyectos estratégicos, Cristian Flores, anunció que en las próximas semanas se conocerán los primeros resultados del estudio de factibilidad para el desarrollo del Tren del Pacífico. Este proyecto permitirá mayor eficacia en la parte logística. Además, se modernizarán las fronteras y las aduanas con mayor practicidad para las importaciones y exportaciones. Para la construcción del proyecto Tren del Pacífico, el gobierno tiene respaldo del Banco Centroamericano de Integración Económica por $450.000 en fondos no reembolsables para los estudios de diseño del proyecto y su futura operación. La cooperación incluye el análisis para identificar si es posible formular un asocio público-privado. El segundo proyecto estratégico del gobierno es el Aeropuerto del Pacífico, que conectará el desarrollo de la zona central, el occidente y el oriente. Sin embargo, para seguir concretando estos proyectos se necesita del total apoyo de los diputados de la Asamblea Legislativa, porque es ahí donde se aprueban iniciativas relacionadas al asocio público-privado. El tren y el aeropuerto del Pacífico se vuelven proyectos estratégicos por la generación de inversión y empleos, no solo para el Departamento de la Unión, sino en el país entero. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Y el embajador de la Unión Europea en El Salvador, Andrew Bassols, no ve una dictadura en El Salvador, como lo han señalado los partidos tradicionales, luego de obtenerse resultados favorables en las recientes elecciones. Nadie ve una dictadura en El Salvador. Así de contundente fue el embajador de la Unión Europea en El Salvador. Andreu Bassols descartó una dictadura en el país tras el triunfo arrollador de Nuevas Ideas en las recientes elecciones
y considera que el resultado es la voluntad de la mayoría de los salvadoreños expresada el 28 de febrero. Lo que se ve es un gobierno elegido democráticamente, un parlamento elegido democráticamente, que tiene la enorme responsabilidad de tener el poder en las dos principales ramas de un Estado democrático. El pasado 28 de febrero fue la misma democracia, ese sistema que da al pueblo el derecho de elegir libremente a los gobernantes, que estableció una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa a favor del gobierno del presidente Nayib Bukele. Nuevas Ideas obtuvo 56 diputados. A pesar de ese número, el diplomático europeo no considera que se instaure una dictadura en El Salvador. Yo estoy convencido de que tanto en el medio como en el largo plazo vamos a tener gobiernos democráticos porque la democracia salvadoreña es sólida. Los partidos tradicionales, Arena, FMLN y el diputado saliente Rodolfo Parker, señalaron sin fundamento alguno la instauración de una dictadura, luego de que el presidente Nayib Bukele impulsó medidas para contener el avance de la pandemia, con el único fin de preservar la salud y la vida de los salvadoreños, un mecanismo que ahora es implementado en otros países que enfrentan una segunda y hasta una tercera ola por el coronavirus. Ahora los partidos tradicionales quedaron reducidos a una minoría. Tras los recientes comicios pretenden mantener ese discurso solo porque el soberano decidió escribir una nueva historia en la que ellos pasaron a la irrelevancia política. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y pasamos a otros temas para comentarle que Aguachapán ya cuenta con un nuevo centro recolector de leche humana, un esfuerzo conjunto entre el despacho de la Primera Dama de la República y el Ministerio de Salud. Crecer Juntos es la política de atención a la primera infancia en la que se unen esfuerzos interinstitucionales para contribuir a la reducción sustancial de la morbilidad infantil mediante la recolección de leche materna, una estrategia que ha tenido amplio apoyo del gobierno del presidente Nayib Bukele. Y todo comienza con la voluntad política, y eso es lo que tiene este gobierno, voluntad política. La voluntad política de un gobierno hace desarrollar cualquier institución. Nosotros en esta institución hemos tenido mejoras en infraestructura hospitalaria, en equipamiento de salud y lo más importante, en recursos humanos. Es en este sentido que se inauguró el Centro Recolector de Leche Humana en el Hospital Francisco Menéndez, el segundo en el departamento de Aguachapán. El principal objetivo de esta acción es salvar vidas de manera desinteresada y llena de valor de la solidaridad. Reduce infecciones respiratorias, reduce enfermedades de diarrea. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer hoy en día, más que todo, es informarle a nuestra población que con eso estamos dándole lo mejor a nuestros niños. En este centro, además de recibir donaciones de pacientes y personal de salud en periodo de lactancia, también brinda espacio para concienciar sobre el tema. Se proyecta que solo en la región occidental serán beneficiadas 3.493 madres. A nivel nacional, son 54 los centros de este tipo. Daniel García, Noticiero El Salvador. A las 5:48 vamos a una pausa, volveremos pronto. Aplicar a los programas de Firempresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.gov.sb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador.
Noticiero El Salvador. Ya estamos de regreso para informarles que el ministro de Salud llegó hasta el Hospital Nacional Sacamil para verificar la jornada de vacunación contra el COVID-19 a todo el personal de la primera línea no sanitaria. La aplicación de la dosis avanza en los primeros días de este mes y también para la población de la PNC y la Fuerza Armada. Si no se hubiera tenido la ayuda de la policía, de las Fuerzas Armadas, de Protección Civil, de los bomberos, de todos en este momento, nunca hubiéramos logrado tener esa posibilidad de salir adelante. Así que gracias por todo lo que están haciendo. Son valientes hombres y mujeres que no detuvieron su trabajo en medio de la pandemia y que por el contrario se sumaron a otras labores de suma importancia para garantizar la seguridad alimentaria de la población, así como el traslado de insumos médicos. Agradecidos porque se nos toma en cuenta por la labor que hacemos, ya que somos una institución que estamos con muy constante acercamiento a toda la población, ¿verdad? Entonces es importante y agradecidos a la vez porque fuimos priorizados. En un par de horas, cerca de 200 elementos de la PNC recibieron la respectiva inmunización contra el COVID-19 en el Hospital Nacional Sacamil. Primeramente agradecerle a Dios, ¿verdad? Porque somos la primera línea, somos los que estamos más expuestos en esta situación del COVID y dado que se está dando la oportunidad de prevenir eso, que nos enfermemos de esa pandemia, pues hay que aprovechar. Se está haciendo bastante rápido y con relación al si duele o no duele, pues déjeme decirle de que no duele. Es un procedimiento bien ágil. A pesar de toda la logística que implica la inmunización continua, los diferentes hospitales y unidades de salud que son utilizados como centros de vacunación continúan brindando todos los servicios a la población en general. No se ha parado ninguna de las actividades de la institución, se sigue dando la atención a todos los usuarios en todas las áreas que ya están establecidas. En total son 162 centros de vacunación, donde a un ritmo eficiente se colocarán las más de 51.000 dosis del último cargamento recibido mediante el mecanismo COVAX. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y la vacuna contra el COVID-19 sigue aplicándose en todo el país. Esta vez, los agentes de la Corporación Policial y soldados de la Fuerza Armada del Área Metropolitana de San Salvador recibieron la dosis. En la unidad médica de Ciudad Delgado se vacunaron a aproximadamente 200 elementos de la seguridad pública y esa misma cantidad ronda por 4 días consecutivos de vacunación. Para dar un mejor servicio, ya que con esto, quieras o no, es relativamente un escudo el que tenemos y ya nos da más confianza de hacer nuestras tareas como se deben hacer. En contacto con la ciudadanía, entonces consideramos de que estas acciones han sido perfectas y nosotros como policías lo vemos de buena manera, lo hemos recibido de buena manera. Tanto los agentes de la Policía Nacional Civil como los elementos de la Fuerza Armada han cumplido con 5 pasos previo a la colocación de la vacuna contra el COVID-19. El primer paso, donde se busca que esté en el listado el paciente, segundo paso, que es la orientación, el tercer paso, que es el registro, cuarto paso, que es la vacunación, y el quinto paso es donde observamos ya de que no haya ningún efecto adverso a la vacuna. Ellos son prioritarios, tanto como salud, ¿verdad? Lo que es PNC, bomberos, todos están de la mano con salud trabajando, ¿verdad? Es la primera vez que el personal de salud y seguridad pública son tomados en cuenta como prioridad por un gobierno, afirmaron los agentes de la Policía Nacional Civil y efectivos de la Fuerza Armada. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Y mientras tanto, el embajador de la Unión Europea en El Salvador se refirió a las estrategias sanitarias implementadas en el país, así como el apoyo financiero al mecanismo COVAX, mismo que va a contribuir a la inmunización del 20% de la población. El Salvador ha sido reconocido internacionalmente por el buen manejo de la pandemia. Esto le ha valido para recibir el donativo de vacunas contra el COVID-19 mediante el mecanismo COVAX, financiado en parte por la Unión Europea. El embajador de este bloque de naciones exhorta al país y a las autoridades sanitarias a continuar con los planes para contener el virus e inmunizar a la población salvadoreña. Intentar desplegar la vacuna cuanto antes, hacerlo correctamente, seguir aplicando las medidas de bioseguridad, seguir construyendo hospitales y habilitando hospitales para tratamiento. Yo creo que todo esto es un esfuerzo continuo.
$2.200 millones es aproximadamente el aporte de la Unión Europea para el mecanismo COVAX, mismo que continuará entregando apoyo a otras naciones. La Unión Europea y sus Estados miembros están haciendo un gran esfuerzo de solidaridad, de necesidad, como decía, y de contribución a esta iniciativa multilateral con la Organización Mundial de la Salud. Y por consiguiente, cuanto antes seamos capaces de proteger a los ciudadanos de todos los países del mundo contra este virus, pues antes estaremos a salvo. En total son 2.5 millones de dosis de vacunas que serán donadas bajo el sistema COVAX a El Salvador, destinadas para inmunizar al 20% de la población. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y también el gobierno del presidente Nayib Bukele sigue implementando diferentes acciones para contener la propagación del COVID-19 y evitar el aumento de casos. Las pruebas PCR se realizan de manera gratuita en las cabinas de contención epidemiológica. Una de las estrategias principales para prevenir contagios de COVID-19 son los tamizajes comunitarios a través de las cabinas y el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica, que esta vez llegó al departamento de Sonsonate. De esta manera, se identifica tempranamente los casos de COVID-19 y se limita la transmisión del virus. Ser portador del virus muchas veces el personal o la persona es asintomática. Con eso, pues la importancia es de cortar la cadena de transmisión identificándola a tiempo. El Ministerio de Salud como estrategia también envía su tratamiento, los kits directamente hacia sus casas. El Parque Central de Sonsacate, Megaplaza y el Parque Central Rafael Campos, todos en Sonsonate, fueron los espacios donde el Ministerio de Salud realizó 1000 pruebas gratuitas. Para realizarse la prueba, la población solamente presentó sus documentos de identidad y posteriormente los resultados les serán notificados por personal de salud. Vine a hacerme mi prueba, ¿verdad?, para saber si soy positivo o no. Es un beneficio, ¿verdad?, para la población, ya que pues una prueba PCR cuesta alrededor de $165. Un familiar se la hizo hace poco, un privado, y eso pagó. Yo decidí porque tengo que viajar. Entonces yo tengo que presentar mi prueba para poder salir de aquí del país. Sonsonate es el cuarto departamento del país con más casos COVID-19 confirmados, con un total de 2.554 a la fecha. Hasta el 23 de marzo, el gobierno salvadoreño da cuenta de la realización de 827.129 pruebas PCR. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y vamos a un recorrido por el mundo. Una nueva preocupación surge en la India al ser detectada una nueva variante del coronavirus, mientras el país vive una segunda ola de contagios. Nuevamente, la India está alerta al detectar una nueva mutación del coronavirus en medio de una segunda ola por la enfermedad, reportando más de 47.000 nuevos casos y 275 fallecidos en las últimas 24 horas. Expertos sanitarios confirmaron la nueva variante, sobre todo en el occidente de la nación. En el estado de Kerala se ha dado seguimiento a la nueva mutación que se detectó previamente en otros 16 países, incluidos el Reino Unido, Dinamarca, Singapur, Japón y Australia. Sin embargo, el reporte señala que aunque se hayan encontrado nuevas variantes preocupantes y una nueva mutación en la India, no se ha detectado en cantidades suficientes para establecer o relacionar el rápido aumento de casos en algunos estados. Elizabeth Díaz, Noticiero El Salvador. Y veamos qué está pasando en Brasil, y es que el gobierno comienza a ceder ante la interminable crisis de salud por el COVID-19, mientras el número de muertes y contagios siguen siendo alarmantes. Brasil superó los 300.000 decesos por coronavirus, tras sumar en el último día 1.999 muertes y 89.414 contagios. El país acumuló 100.000 fallecidos en solo 2 meses. Y desde finales de febrero el promedio diario de contagios está en constante alza. Y en la última semana ha sido el país con más infecciones y decesos en el mundo. Mientras las presiones sobre el presidente Jair Bolsonaro para que tomara acciones por la crisis sanitarias parecen haber hecho efecto, el mandatario anunció la creación de un Comité Nacional para combatir el coronavirus, en el cual estarán incluidos gobernadores y el Congreso, con reuniones semanales.
Por primera vez el mandatario no puso en la balanza la economía y la vida de los ciudadanos. Pese a la última acción, aún es difícil que el ultraderechista no reciba críticas, pues la presión en los hospitales aún es alta y hay señales de que pronto no habrá espacios en las unidades de cuidados intensivos, ni insumos médicos para pacientes graves. La variante detectada en la ciudad amazónica de Manaos es en parte la responsable de la peor crisis de salud en el gigante suramericano y ya ha sido detectada en 15 países y territorios de las Américas. Con información de Laura Burgos, Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Y tenemos más informaciones que dicen que a un año de la pandemia por coronavirus, los hospitales de Estados Unidos se ven envueltos en un caos. Esta nación sigue siendo una de las más afectadas por el virus. En medio de un caos se encuentran los hospitales de Estados Unidos a un año de la pandemia. Así lo revela un reciente informe del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Según el estudio, cansancio, tristeza y ansiedad son algunos de los efectos que dañan al personal de salud y, por consiguiente, la atención de los pacientes. El reporte encuestó a más de 300 hospitales en todo el país sobre cómo los ha impactado la emergencia del virus en un año y destaca el estrés de operar en modo de supervivencia para quienes han trabajado en un periodo tan largo. Según un experto en salud, el objetivo de este estudio es ayudar al país estadounidense a mejorar su respuesta y proteger la salud y la seguridad de las personas. Estados Unidos figura como el país más afectado en cifras totales, con 29.922.391 casos y más de 543.000 fallecidos. Con información de Laura Burgos, Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y la pandemia también avanza por Europa, donde varios países endurecen sus medidas ante el avance de la tercera ola de coronavirus. En Francia, autoridades anunciaron un endurecimiento de las restricciones en la ciudad de Lyon y otros departamentos, tras observar un incremento de la incidencia de la COVID-19. El gobierno y autoridades locales analizan medidas extraordinarias como confinamientos los fines de semana o limitaciones en los desplazamientos. Unos 2.3 millones de personas estarían siendo afectados. Y Alemania estaría tomando la misma decisión que el Reino Unido. El gobierno estudia prohibir temporalmente los viajes de vacaciones en el extranjero debido a un aumento en la demanda de viajes. La medida llega en momentos que la incidencia de contagios de coronavirus sigue en aumento. Italia contabilizó 21.267 infecciones en 24 horas y 460 fallecidos por la enfermedad. Este país está observando un aumento de la presión hospitalaria, con 32.000 personas ingresadas. Por otra parte, hay unos 40 millones de italianos bajo confinamiento. Y en España, el Ministerio de Sanidad alertó sobre el crecimiento de la presencia de la variante sudafricana, mientras la británica ya prevalece en un 50% del territorio. Este sería el resultado de un aumento de casos de coronavirus y de hospitalizaciones en el país. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Volvemos al país. Ante las preocupantes cifras reflejadas en otras naciones, el presidente de la República, Nayib Bukele, instó a los salvadoreños a continuar aplicando las medidas de bioseguridad e invitó a no bajar la guardia ante el COVID-19. En su cuenta de Twitter, ahí estamos observando en la pantalla, el mandatario publicó: la llamada tercera ola no solo está en Alemania, sino en casi todo el mundo, incluso en países como Brasil o Chile, este último con una vacunación muy avanzada. En esta pandemia aprendimos que una de las formas más eficaces de controlarla es la responsabilidad individual, escribió el presidente, y en otro mensaje colocó: mientras el mundo va de nuevo al encierro, aquí estamos ante una baja sostenida de casos de COVID-19, pero ya pasó antes, que primero lo vimos en Europa y luego llegó a nuestro país. Por favor, tomemos todas las medidas de precaución y evitemos esto. Ya sabemos cómo cuidarnos, apuntó el presidente, quien se ha consolidado como el mandatario mejor evaluado en El Salvador y el mundo por el buen manejo de la pandemia. Y mientras tanto, la ministra de Educación confirmó que 4.000 escuelas ya cuentan con el permiso para que estudiantes puedan retornar a los salones de clases.
La ministra dijo que el método de clases se mantendrán por medio virtual, guías, radio y televisión. Ya el retorno semipresencial es opcional. El 6 de abril es la fecha que el Ministerio de Educación ha estipulado para que los estudiantes regresen a clases semipresenciales. La ministra de Educación dijo que al menos 4.000 escuelas de más de 5.000 que hay en el país ya tienen los permisos. Tenemos ya más de 4.000 centros educativos con permiso para poder operar, para poder abrir a partir del 6 de abril. Los privados, pues ellos fijarán la fecha en que abren, ¿verdad? Ellos decidirán. El Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Centros Penales, ANDA y otras instituciones están colaborando en la adecuación de las instituciones. Les vamos a entregar todo su paquete completo de implementos para la bioseguridad, incluyendo las mascarillas de los niños y las mascarillas de los maestros. En cuanto a los centros educativos privados, aproximadamente 600 han recibido los permisos. De Varela aclaró que el regreso a los colegios y escuelas es opcional, que las guías impresas y las clases virtuales, así como por radio y televisión, se mantienen. Pienso que la mayoría ha ingresado ya sus protocolos, pero a los que no lo han hecho, hacemos un llamado a ingresar el protocolo en la plataforma. En la plataforma va a haber también una capacitación, una formación, además de la formación que nosotros estamos dando a nuestros maestros. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y el Ministerio de Educación inició con la entrega de las computadoras a docentes del sistema público, mientras las entregas para estudiantes de bachillerato continúan en marcha. Esta vez, estudiantes y docentes del Complejo Educativo Walter Sondi de Santa Tecla recibieron sus equipos informáticos. El Ministerio de Educación continúa con la entrega de computadoras a estudiantes del sistema público, pero también ha dado inicio con la entrega de un nuevo lote para docentes. Vamos por ciclos, primero, segundo y tercer año de bachillerato con sus respectivos maestros. La computadora es más que una máquina, es un instrumento, es una herramienta que va a permitir que los alumnos del sector público puedan dar el salto de calidad. Si yo entregaba como maestro de 20 años que tengo formar parte de esta institución el 100%, hoy estoy comprometido a entregar el 200 al 300%, porque esos jóvenes tienen derecho a seguir soñando. El cierre de la brecha digital y tecnológica en El Salvador es una realidad para muchos padres de familia y estudiantes que hoy ven en las entregas de las computadoras la posibilidad de continuar con su desarrollo. Es una gran ayuda para nosotros y para nuestros hijos, porque la verdad es que se les complicaba a ellos para hacer tareas. Para mí, pues, un gran alivio, una gran felicidad poder tener un equipo con el cual poder hacer mis tareas, con el cual podré conectarme a las clases. Quiero estudiar licenciatura en idiomas o en inglés y pues ahí salir adelante. Más allá de la entrega de computadoras, una llave para cientos de jóvenes que a partir de hoy forman parte de la historia en este cambio de la currícula educativa. Una educación diferente donde lo que vamos a buscar son desarrollar competencias en los alumnos y potenciar las habilidades. El gobierno prevé entregar más de 1.2 millones de equipos informáticos a estudiantes inscritos en el sistema público, de manera gradual, desde bachillerato hasta primera infancia. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y en más temas relacionados, estudiantes de último año de bachillerato de un centro escolar de un cantón en Atiquizaya, departamento de Aguachapán, recibieron sus computadoras y paquetes de internet. El Ministerio de Educación y la Secretaría de Innovación continúan con las entregas y además inició con la entrega de laptops para los maestros. ¡Ríanse todos, pues! Las mascarillas escondían la sonrisa de los estudiantes que recibían sus computadoras que utilizarán para realizar sus tareas. Estos jóvenes están agradecidos por la entrega de insumos que les ayudará para recibir sus clases y aprender. Porque nos sirve para estudiar, ya que no todos disponemos con una herramienta así. Y gracias porque en ningún gobierno esto se había dado. Y gracias a él y a Dios tenemos esta herramienta muy importante para nuestros hijos. Los equipos contienen aplicaciones para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y cuando se gradúen, los seguirán acompañando en su carrera universitaria.
Cuando te dicen que al graduarte puedes llevar tu título. Me siento feliz porque me ayudaría, porque en un futuro tener un empleo más avanzado me ayudaría a tener la computadora o en la universidad. Para ellos va a ser una gran ayuda para que estudien un poquito más. Sí, les agradecemos mucho. El secretario de Innovación dijo que paralelamente a la entrega de computadoras para estudiantes, también se les está entregando a maestros. Desde antier se está entregando el equipo ya también para los profesores de los grados que atienden a los alumnos que se les está entregando equipo. Hay mayor interacción, la investigación se puede ser más profunda, hay una mayor conectividad con ellos. El gobierno aclaró que la entrega de las computadoras se está realizando de forma gradual y aseguró que se beneficiará a todos los alumnos del sector público. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y también el Ministerio de Educación y la Cooperación Internacional están fortaleciendo el área de investigaciones del Museo de Historia Natural con un donativo de equipo técnico. Esta iniciativa también va a ayudar a los estudiantes e investigadores de la Universidad de El Salvador para que hagan sus análisis. El equipo, compuesto por un microscopio de última generación, entre otros insumos, ayudará en la investigación que se hace en el país de la enfermedad de Chagas, un esfuerzo entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Universidad de El Salvador y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. Es el responsable de identificar en todo el país especies naturales, ya sea de plantas, de semillas, que puedan ayudar a identificar una molécula que combata la enfermedad de Chagas. Las indagaciones que hacen los técnicos del Museo de Historia Natural en los bosques del país, posteriormente son analizadas en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador para desarrollar pruebas de fármacos basados en especies naturales. El Ministerio de Cultura agradece grandemente al Ministerio de Educación y a las otras instituciones el que hayan confiado en nosotros y en nuestro equipo técnico científico para implementar la experimentación. Estos esfuerzos están dirigidos a combatir la enfermedad de Chagas, causada por picaduras de chinches que pueden producir complicaciones graves en el ser humano. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y en más temas, El Salvador ha reducido la migración ilegal hacia Estados Unidos en los últimos 2 años. Así lo publicó uno de los reporteros del periódico Washington Post, que cubre el tema migratorio en el país norteamericano. Actualmente se vive una crisis migratoria en la frontera sur de esa nación. ¿Sus manos? La migración salvadoreña hacia Estados Unidos se ha reducido drásticamente en los últimos 2 años. Según información publicada por Nick Miroff, reportero del Washington Post especializado en el tema, 56.897 familias migraron ilegalmente hacia los Estados Unidos en 2019 y solo 4.335 lo hicieron al cierre del año pasado. Las cifras también se reducen en el caso de los niños migrantes no acompañados. En 2019 se contabilizaron 12.021 menores y el año pasado solo emprendieron el viaje 2.189. Estados Unidos enfrenta la llegada masiva de niños migrantes no acompañados a la frontera sur de ese país, pero que deja a El Salvador en una situación muy distinta a sus países vecinos del Triángulo Norte, Guatemala y Honduras. Guatemala reportó más de 30.000 niños migrantes no acompañados y Honduras más de 20.000. Las estadísticas sobre esta reducción abonan a una nueva política migratoria estadounidense respecto a El Salvador, que ha logrado reducir sus índices de violencia y se ha generado un nuevo panorama de esperanza para los salvadoreños. Con información de Guillermo Berríos, Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Y tras la información publicada por Nick Miroff, reportero del Washington Post especializado en el tema migratorio, en la red social Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó señalando que si Estados Unidos quiere abordar seriamente la inmigración de la frontera sur, realmente debería abandonar el concepto de Triángulo Norte y comenzar a trabajar con sus socios de todos los tiempos para impulsar las soluciones probadas. Un plan reciclado que no funcionó en el 2014 no funcionará ahora, puntualizó el mandatario. Y siempre en este tema,
La caída en el flujo migratorio de salvadoreños hacia Estados Unidos se debe en buena medida a los resultados del Plan Control Territorial que el gobierno del presidente Nayib Bukele ejecuta. Estoy de acuerdo con el director de Reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín. La percepción de seguridad en el país ha provocado una drástica reducción en la cantidad de salvadoreños viajando hacia la frontera sur en los Estados Unidos. Esta situación contrasta con los países vecinos en la región y, de acuerdo con el director de Reconstrucción del Tejido Social, esa realidad tiene una causa puntual. Gracias a eso, gracias al Plan Control Territorial y a la generación de la fase 1, que es el tema del control de aquellos sectores comerciales, de aquellos centros históricos que han estado en el abandono, y la fase 2, que es el tema del acercamiento a la comunidad para generar oportunidades. El Plan Control Territorial tiene 7 fases, de las cuales 2 están en ejecución y la tercera opera con recursos propios del gobierno, porque en la Asamblea no aprueban los fondos necesarios. Marroquín señala que esa situación podría cambiar con la nueva legislatura y mejorarían los resultados para el país. Pues que sean tangibles no solo para nosotros, sino para nuestra diáspora y, por qué no decirlo, para uno de nuestros principales aliados, que es Estados Unidos, y que deje de preocuparse de que El Salvador es quien envía más migrantes, o aún el tema de los grupos que están al margen de la ley, llámese pandillas u otro tipo de organizaciones delictivas. Desde la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, el control territorial apuesta hacia las comunidades, donde los jóvenes fueron abandonados por los gobiernos anteriores, pero que ahora tienen atención gracias a 2 proyectos específicos. La generación de oportunidades a través de los cubos es eso, buscar romper la desesperanza, comenzar una generación de oportunidades. Y allí viene también contemplado otro de los proyectos emblemas que nosotros vemos, que es Jóvenes Construyendo el Futuro. Este último programa ha permitido que 5.700 jóvenes obtengan un empleo y sean uno menos buscando el mal llamado sueño americano, por lo que Carlos Marroquín dice que los Estados Unidos deberían de romper con el concepto negativo de El Salvador en el Triángulo Norte. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Y sobre los importantes resultados de la reducción de la migración irregular hacia los Estados Unidos, el ministro de Hacienda coincide en que el principal programa de incidencia en este tema es el Plan Control Territorial, ya que la inseguridad era la principal causa. Sin embargo, los esfuerzos no se han detenido, ya que existen otras acciones que se suman, como el Plan de Despegue Económico, así como los proyectos de infraestructura. El plan despegue económico va a ayudar con el tema de las oportunidades, el plan control territorial va a atacar aquella parte de la violencia y de la criminalidad que obligaba a migrar a nuestra gente, pues, y evidentemente atacando estos 2 factores creo que vamos a seguir reduciendo, que ya se ha reducido a niveles históricos, el flujo migratorio, sobre todo hacia Estados Unidos. Y tras la publicación del presidente Bukele, reaccionó también el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, quien señaló que El Salvador es ahora más que en ningún momento de la historia un mejor lugar para vivir. Hemos disminuido la cantidad de homicidios, de personas desaparecidas. Además, se han desarticulado bandas de traficantes de personas y caravanas. Y agregó en un segundo tuit: Estados Unidos, nuestro socio histórico, comprende que hemos dado pasos significativos y los números en relación con países vecinos nos dicen con claridad que nuestra realidad está cambiando para bien. Y mientras en Estados Unidos, los llamados soñadores y los tepecianos están esperando con ansias la aprobación en el Senado de la ley que les otorgaría un estatus legal. Casi una semana, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Promesa y Sueño Americano de 2021, conocida como HR6, un marco legal que proporcionaría la ciudadanía a jóvenes inmigrantes indocumentados, conocido como los soñadores, así como los amparados en el estatus de protección temporal. Según el Instituto de Política Migratoria, la ley permitiría que unos 4.4 millones de personas sean elegibles para la residencia permanente. Sin embargo, aunque la Cámara haya dado el sí, el siguiente paso es que ingrese al Senado y lo apruebe, y aunque los demócratas son mayoría, aún falta apoyo legislativo. Las probabilidades de que este proyecto de ley alcance los 60 votos con ayuda de los republicanos son bajas. Expertos en el ramo dicen que al brindar la legalidad a estos grupos, el sistema de inmigración estadounidense será más justo y humano.
Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Y pasamos a otros temas. A pocos días de terminar el periodo de los diputados en la Asamblea Legislativa, a la carrera y de forma inconsulta, la Comisión de Medio Ambiente aprobó la creación de la Junta Directiva de Autoridad Nacional del Agua, ANA, ente rector que aplicará la Ley de Agua. Y la Ley de Agua lleva más de 15 años sin ser aprobada en la Asamblea Legislativa. Y a un mes de retirarse, los actuales diputados del Congreso quieren aprobar sin un estudio profundo en el tema. A esto se agrega que no hubo ninguna consulta a los funcionarios del actual gobierno para realizar esta aprobación. Con esto le damos a conocer a los salvadoreños nuestro compromiso de continuar en este estudio de esta ley y avanzar lo más posible. Si de que todas las cosas resulten bien, pues obviamente aprobar la ley antes que finalice esta legislatura. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que vetará la ley del agua que quieren aprobar los diputados salientes de la Asamblea Legislativa. El mandatario cuestionó cómo, a última hora, los partidos derrotados en la última elección quieren aprobar leyes a conveniencia de sus intereses y la de sus patrocinadores. El mandatario publicó en sus redes sociales: ¿Ley del agua aprobada por los diputados salientes? No, señores, veto. Y si lo superan, ya no tienen tiempo para que se convierta en ley y será derogada por la nueva Asamblea antes de que entre en vigencia. ¿Sí entienden lo que significa la irrelevancia política, verdad?, se preguntó el presidente. Y más de 15 años han pasado sin que los diputados prestaran atención a la aprobación de una ley que garantice el recurso al agua hacia la población. Este tema ha sido dilatado con diversas propuestas y varias de estas que buscan la privatización. Esto dista de la iniciativa del gobierno, que por cierto no ha sido escuchado ni convocado a esta Comisión de Medio Ambiente. Los diputados pretenden aprobar una ley general de aguas de forma inconsulta con el actual ente rector, es decir, ANDA. Está en lo correcto el presidente de la República porque él está esperando que su nueva bancada venga y discuta el tema de la ley de agua. Yo creo que en este momento nosotros no deberíamos de estar aprobando leyes complicadas como es la ley del agua. Yo soy uno de los que ha hecho el llamado a la discusión, pero no debería estar en este momento que ya falta un mes, para menos de un mes, 20 y algo de días para que termine esta legislatura. Nosotros apoyaríamos el veto que ha anunciado el presidente por las razones que yo he explicado, pues que el gobierno en este sentido no ha sido consultado. El anteproyecto de ley de aguas tiene entrampado en el Congreso 15 años y en 5 legislaturas los diputados no han logrado el compromiso necesario para garantizar el derecho humano al agua. Parlamentarios dan diferentes excusas para no hacer el trabajo, aunque el motivo más contundente para no aprobar en tiempo la normativa es para evitar que afecte a sus financistas. El mismo 30 de abril a las 0 horas finaliza el periodo de esta legislatura. Pero el mismo 30 de abril un diputado la misma asamblea puede sacar un proyecto de ley. La Comisión de Medio Ambiente pasó sin reunirse durante más de 2 meses. Al retomar el trabajo, pretende acelerar el paso para aprobar la normativa antes del 30 de abril. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y por cierto, el gobierno se encuentra trabajando en una propuesta de ley nacional del agua integral que no busca privatizar el servicio, sino más bien se pretende que sea pública, pero con servicios de calidad para toda la población salvadoreña. Además, se tiende la colaboración de organismos internacionales. Y hay que dejar claro que la ley que nosotros estamos preparando es totalmente del gobierno, no va a tener ningún indicio de privatización. El comisionado presidencial para el agua mencionó además que se van a incluir diferentes aspectos en esta ley y que será integral para la población. Estamos tomando en cuenta todos los subsectores agua potable, ya sea para el subsector de riego, agua potable, industria, comercio, hoteles, generación de energía. Para lograrlo, se encuentran trabajando de la mano con diferentes instituciones que ayudarán a pulirla para obtener como producto final una ley del agua realmente en función de las necesidades y consultada con la sociedad. Se necesita tener abordados los temas de tarifación para que sea con equidad, quien más tiene, más pague y viceversa.
Entonces todos esos aspectos, y obviamente Naciones Unidas y la FAO estamos para acompañar en este proceso, para que sea un proceso exitoso. Además, Benítez reiteró que estos proyectos podrán ser posibles con la nueva bancada de la Asamblea Legislativa, que todos los salvadoreños eligieron para que los representen y trabajen para la sociedad. Ellos no van a estar rindiéndole cuentas a personas de lados oscuros, por así decirlo, sino que ellos van a trabajar para la población, van a legislar para la población. El comisionado también dijo que todo lo que la antigua asamblea haga a estas alturas es irrelevante, puesto que sus días dentro del Salón Azul se encuentran contados. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y mientras tanto, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, criticó a los diputados de la Asamblea Legislativa por la aprobación de artículos de la Ley del Agua sin consultar a sectores que por años le han dado seguimiento a este tema, como la Iglesia Católica. Pareciera que están acelerándose los diputados, porque esto pasó años engavetado y hasta ahora que se van. Exactamente, nunca lo quisieron hacer. Se dieron el lujo de engavetar la ley cuando casi estaba aprobada, de un solo brochazo y por unanimidad, o sea, tenían los votos de todos los partidos. Eso fue interesante. Y es que representantes de la Iglesia Católica lograron conformar hasta 90 artículos de los 120 en su propuesta de la Ley General del Agua, y de un día para otro los diputados batearon su esfuerzo. Parece que no entienden, que no les interesa. Por eso el repentino y expreso esfuerzo en aprobar la normativa que regula el servicio del agua le genera más que alegría una desconfianza al presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Yo tengo mis dudas y mis sospechas, pues, con qué van a salir ahora los diputados y por qué lo hacen. Oigo declaraciones que dicen que no, que antes de irnos vamos a aprobar la ley del agua, que va a ser una ley buena, que esto. ¿Quién les cree? ¿Quién les cree ya? Con eso de dejar al gobierno como responsable de elegir a las autoridades de la Junta Directiva de la ley, habrá que poner cuidado que tantas facultades se le estarían dejando, explicó. Que no hayan letras chiquitas en eso que han aprobado. Exactamente, no sabemos qué es lo que van a aprobar, porque si no lo quisieron hacer durante todo el tiempo, que los hemos pedido de mil maneras, no lo quisieron hacer, ahora lo van a hacer a última hora, no sabemos. De todos modos, vamos a estar vigilantes. Por el momento, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Legislativo ha avanzado en al menos 50 artículos de esa normativa que es de interés nacional. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Y sobre el tema, 5 propuestas sobre la ley del agua quedaron entrampadas en la Asamblea Legislativa. Por casi 15 años, los diputados salientes pretenden aprobar de manera exprés una ley que no ha sido discutida. Veamos. 8 votos, presidente. A lo largo de 15 años, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa ha tenido en su poder 5 propuestas de ley de agua, pero ninguna, por diferentes intereses partidarios, logró la aprobación dentro del órgano legislativo. Los diputados de la comisión nunca lograron en más de una década ponerse de acuerdo sobre quiénes deben conformar el ente rector del agua. El impasse recae en el partido Arena, que colocaba a la empresa privada como uno de los principales tomadores de decisión en el tema de agua. La última de las 5 iniciativas fue la propuesta ciudadana de la Ley de Aguas, presentada por organizaciones sociales y la Iglesia Católica. También está la presentada por el Foro del Agua en 2006, que luego fue actualizada en 2011. En su momento, el gobierno hizo otra propuesta a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2012, la propuesta hecha por la Asociación de Regantes en 2013 y la Ley Integral de Aguas, presentada por privados y dueños de ingenios en junio de 2017. Actualmente los diputados han aprobado un anteproyecto de ley que no ha sido consultada y no se ha incluido a ningún técnico o experto para su elaboración. Y en buena medida, esta ley del agua es urgente, debido a que ANDA fue durante los 30 años de los gobiernos anteriores un nido de corrupción. Por ejemplo, en el caso del expresidente de la Autónoma, Carlos Perla, condenado a varios años de prisión por delitos relacionados. Carlos Perla cumplió 15 años de condena por delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones y agrupaciones ilícitas, mientras fue presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA entre 1994 y 2002.
años oscuros en cuanto al manejo de fondos públicos. Perla y otro exfuncionario de la Autónoma fueron obligados a devolver cerca de 18 millones de dólares por haber recibido sobornos en obras que fueron entregadas inconclusas a la ANDA, como una estación en Nejapa que bombearía agua a San Salvador. El dinero que Perla drenó de las cuentas de ANDA sirvió para construir una vivienda lujosa, pero también para beneficiar, por ejemplo, a Norman Quijano, luego que ANDA perforó un pozo en una propiedad del legislador durante la gestión del convicto. La planta potabilizadora Las Pavas también es un emblema de la corrupción de los gobiernos de Arena, y el mal estado en el que se encontró da cuenta que millones que tuvieron que haberse invertido en su reparación fueron a parar a otros destinos. Con información de Salomón Rudamas, Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y más casos de posible enriquecimiento ilícito pasarían al archivo porque el tiempo estipulado para ser investigados en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia está por vencerse. Con esto quedarían en la impunidad casos de corrupción de gobiernos anteriores de los partidos tradicionales. De probidad y solo 2 casos fueron remitidos para que se inicie el juicio. Y teníamos otra cantidad grande de casos que no estaban caducados, que estaban vigentes, etcétera. Solamente de este año, solamente para este año que estarían próximos a prescribir, habríamos estado hablando de un número superior a 25 casos. El magistrado Leonardo Murcia dijo estar en contra de que estos casos caduquen. Hay un límite de tiempo, sí, pero ese límite de tiempo es para entablar el juicio civil, no para investigar. Advierte el peligro que no sean evacuados por la sección de probidad casos con indicios de enriquecimiento ilícito. Hay una obligación de reserva constitucional y además reglamentaria en la Corte. No podría yo revelar aún nombres de los que estén en proceso de investigación. Entre los obstáculos que ha tenido probidad para seguir las investigaciones están los documentos financieros otorgados por bancos y la falta de voluntad de la mayoría de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia para favorecer a exfuncionarios. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y el control que Arena y el FMLN han ejercido en instituciones como la Corte Suprema de Justicia ha quedado en evidencia desde la ruptura del bipartidismo. Y es que son más de 30 los casos de enriquecimiento ilícito relacionados a exfuncionarios que la sección de probidad debió investigar en los últimos 20 años y no lo hizo. Y la mayoría ya prescribieron. Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol y Francisco Flores son expresidentes salvadoreños que debían de ser investigados por la Unidad de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, pero sus casos no prosperaron y prescribieron. Funcionarios como Rodrigo Ávila y otros exministros de los gobiernos de Arena y el FMLN también tuvieron casos abiertos en la Unidad de Probidad, pero la falta de investigación y de involucramiento de la Fiscalía dejaron morir los procesos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han favorecido a diputados de las fracciones legislativas afines a los partidos políticos o los gobiernos de turno, sobre todo a la hora de investigar casos de corrupción o enriquecimiento ilícito. Los casos son postergados por los magistrados, se bloquean y se retienen informes que debe conocer la Corte Plena para realizar las investigaciones. Así es como los procesos van prescribiendo y se archivan sin deducir responsabilidades judiciales. Con información de Guillermo Berríos, Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Y en otros temas, la Alcaldía de Santo Tomás mantiene a oscuras a los comerciantes y usuarios del mercado municipal y también algunos espacios deportivos, todo porque la comuna no ha pagado una deuda de energía eléctrica. Esta situación ocurre después de que el actual edil del partido Arena perdió las elecciones el 28 de febrero. La población de Santo Tomás decidió cambiar a Efraín Cañas como su alcalde, pero la que no ha cambiado es la práctica de que alcalde que se va deja en problemas al que llega. Al menos eso es lo que piensan comerciantes del mercado municipal, a donde las cámaras de Noticiero El Salvador llegaron para verificar estas denuncias difundidas en redes sociales de que les han quitado la energía eléctrica en el mercado
y en la cancha municipal. El impuesto siempre viene. Mire que yo para la pandemia pagué 6 meses, que no me perdonaron nada. Casi $500 les he dado de impuestos y no tengo energía. Y lo comprueba con recibos que tienen como cobro energía eléctrica. Doña Marlene es comerciante de este lugar. Vende películas y música, pero evidentemente no puede más que solo llegar a abrir el puesto. Yo me siento agradecida porque han venido ustedes y los han venido a ver porque aquí estamos como abandonados. Aquí sí los entrevistan a todos, de igual van a decir que aquí estamos abandonados. En la zona de las cocinas pasa lo mismo, solo que ahí por unas horas les han suministrado energía eléctrica con un generador temporal. Igual a todos, aquí estamos todos los comedores y pues, un poco nos afligimos, ¿vea? Porque se nos van a arruinar las cosas. ¿Vea? El cierre de esta nota lo realizamos al filo del mediodía. Algunos podrían decir que la energía eléctrica mientras el sol está alumbrando no es necesaria. Sin embargo, para el interior de un mercado es totalmente importante. De ahí que los comerciantes están pidiendo que se solucione pronto. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Son las 6:35 de la mañana y esperamos que pronto se resuelva la situación en esta localidad de Santo Tomás por el beneficio de no solo los comerciantes, sino de los ciudadanos. De toda la población es importante porque incluso en las canchas, en la noche hay programación de partidos, pero como no hay energía eléctrica, se ven en problemas. Bueno, importante que se resuelva. Y nosotros llegamos hasta acá con esta entrega de Noticiero El Salvador, pero le invitamos a que continúe con la entrevista. Acompañe a Marisol Dorat, porque ella va a conversar en la primera parte con Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas. Y en la segunda parte va a tener a Carlos Fuentes, él es el vocero de comunicaciones de Comandos de Salvamento. Gracias por habernos sintonizado. Hasta mañana. Hasta pronto. Hacelo por vos, hacelo por mí, hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales